Y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Muchachos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos hoy día 3 de julio del año 2017. Ya hemos empezado un nuevo mes, la segunda mitad del año. Estamos aquí en el programa Trotamundos, siempre con la compañía de gran Luchito Villalta. Luchito, ¿qué tal? Muy buenos ¿Qué tal, días. Valer? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, chicos, el día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Vamos a tocar 2 temas súper importantes. La primera parte nos vamos a centrar a conversar respecto a los temores y ciertos miedos que regularmente los atletas que se dedican a hacer el running los tienen desde sus distintos niveles, desde los que empiezan a correr hasta los más experimentados. De hecho, que cada una de las personas que cuando empieza a hacer deporte, a medida que va desarrollando sus entrenamientos, sus competencias y van aumentando incluso distancias, surgen nuevos temores, surgen nuevos miedos, y eso justamente es el tema que vamos a conversar en la primera parte de este programa. Y la segunda parte del programa vamos a tocar otro tema que es bastante recurrente y bastante común dentro del ámbito deportivo. ¿Cuál va a ser, Luchito? El tema de las lesiones, que ninguno está ajeno a ellas. Exacto, vamos a conversar respecto a las lesiones deportivas que afectan con mayor incidencia a los corredores. De hecho, vamos a tocarlos de manera bastante superficial porque analizarlos de una forma mucho más técnica habría pues que contar con un traumatólogo, pero creo que en el argot deportivo el que menos sabe diferenciar algunas lesiones, y quizás darles también una orientación a aquellas personas que de repente por ahí tienen una molestia y que no saben identificarla, qué tipo de lesión puede ser o cuál es la molestia que están teniendo, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, Luchito, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo la pasaste? Bien, fin de semana bastante bien. Igual, entrenando duro, ¿no? Siguiendo con el plan de entrenamiento con Endurance Team. Ya un poco aumentando la carga para lo que se viene en agosto, especialmente, ¿no? Con la media maratón ya prácticamente menos de 2 meses, ¿no? Realmente falta muy poco tiempo, y imagino que también acá nuestros amigos fondistas también ya estarán pensando un poquito en lo que va a ser la media maratón de agosto, así que por ese lado bastante bien. Sí, de hecho que ya estamos, como lo dice Lucho Villalta, bastante cercanos a este segundo gran evento deportivo en lo que corresponde al running, el medio maratón de Lima, y también los 10 kilómetros para aquellas personas que gradualmente se van insertando en el ámbito del running, sí, y por ahí de repente todavía no se pueden lanzar a correr 21 kilómetros, pero tienen la opción de correr 10 kilómetros y es una buena excusa como para insertarse en este mundo loco del running. Y como bien lo dice también Lucho, ya los equipos, las personas, los atletas están dedicándose dentro de lo que corresponde a pruebas de pista, pues a esta competencia en el mes de agosto, el 27 de agosto. Y en el camino, de hecho, que hay otras competencias más cortas, se están desarrollando casi continuamente, cada fin de semana, sí, competencias. Y justamente hablando sobre eso, siempre uno antes previa una competencia, vamos a imaginarnos que estamos ya muy cercanos a los 21 kilómetros del mes de agosto, y siempre y cuando lleguemos en las mejores condiciones, eso quiere decir casi en nuestro peso ideal, sin ninguna lesión, sin ninguna molestia, ya bien entrenado. Regularmente los días previos son como que un poquito complicados, yo creo, para todos, por más experiencia que uno tenga, en el sentido de que nos preguntamos, ¿no?, si estaré correctamente entrenado, te surgen temores como mirar bien en la ruta, y hasta analizamos factores externos que ya son incluso ajenos a nuestra disposición y nuestra voluntad. Por ejemplo, el tema del clima, es mucho frío, de repente si sale el sol, la lluvia, etcétera. Entonces, esos temores, esos miedos que les invaden tanto a las personas que recién empiezan a correr como los que ya tienen experiencia, es algo normal, ¿no es cierto? Es algo que regularmente ocurre. Sí, nadie está exento de un poco tema de los nervios y de los temores, ¿no? Y como tú bien dices, tal vez cuando uno recién comienza a correr o a tomar el deporte con un poco más de seriedad, tal vez la pregunta que uno se hace es, ¿podría aguantar el entrenamiento, no? ¿Me voy a cansar demasiado? Me va a faltar el aire, no voy a sentir mucho agobio, no. Entonces ese tipo de tal vez de temores cuando uno recién comienza a correr son los que tal vez más surgen, ¿no?, inicialmente, y después ya con el tiempo, como tú dices, con la experiencia, los nervios igual están ahí, pero ya van enfocados a otros aspectos, ¿no?
Claro, y hay que tomar en cuenta también que a diferencia de otros deportes, como por ejemplo un partido de fútbol, la responsabilidad recae en 11 jugadores, Claro. el cuerpo técnico, los suplentes, pero principalmente los 11 jugadores que salen a la cancha como titulares. Pero en el caso del running y otros deportes como por ejemplo la natación, el triatlón, la responsabilidad única y exclusivamente depende de ti nada más. Entonces esa presión que no es la misma de un atleta profesional, porque de hecho es otro el nivel, es otra las circunstancias cuando ya un deportista está dentro de esos niveles, pero en el deportista amateur que tiene esas ansias de querer mejorar, en esa constante búsqueda de mejora de sus tiempos, de sus progresos deportivos, lo que habitualmente siempre lo que ellos quieren es mejorar sus tiempos, mejorar el tema del incluso de lograr una marca personal mucho mejor en sus 5, 10 kilómetros, etcétera. Y en ese sentido es que justamente, en mi opinión, por mucho más años que tú tengas corriendo, siempre es bueno sentir esas sensaciones del temor y el miedo porque son justamente aquello que te motiva a, uno, de una u otra forma, a ser bastante también cauteloso en el desarrollo de tus competencias, ¿no? Eh, Ustedes deben haber visto en muchas competencias y en muchas carreras que al momento de la partida hay atletas que salen disparados, salen como si fuera la última carrera de su vida. Claro, el problema es que no saben dosificar sus energías y si vamos a imaginar una carrera de 10 kilómetros, a los 2 kilómetros ya fundieron motor, ya están, como se dice en el argot deportivo, ya están quemados. Y en cambio las personas que empiezan a adquirir un poquito más de experiencia, justamente empiezan a tener cuidado con ese tipo de circunstancias, ¿no? Tengo que reservar un poquito mis energías, se analiza un poquito la ruta, si quiero mejorar mi marca tengo que hacer determinada velocidad hasta cierto kilometraje, después aumentarla, etcétera, hacer una estrategia. Y justamente pues nos permite evitar estos errores que son comunes cuando uno empieza a correr. Pero también sucede que al no tener estos miedos o estos temores, pues podemos meter la pata al momento de correr, ¿no? Exacto, sí, es... Ale una vez me dijo, el que estés nervioso significa que te importa lo que estás a punto de hacer, ¿no? Que obviamente si tú estás nervioso por algún tipo de competencia es porque ha habido un tiempo de preparación, ha habido un entrenamiento y obviamente quieres que al final tus resultados sean los que tú esperas, ¿no? O mejorarlos, ¿no? Entonces esos nervios son naturales de eso, ¿no? Y obviamente también depende mucho, como tú dices, Oliver, ¿no? De la exigencia que uno está pensando hacer, ¿no? Digamos, sea para 10, 21, 42 kilómetros. Normalmente cuando uno corre una carrera de 10 kilómetros y ya con un poco más de experiencia, uno busca hacer una mejor marca, ¿no? Pero 10 kilómetros es una distancia que te permite ir a una velocidad alta, ¿no? Claro. Entonces tú sabes que si bien no vas a terminar recorriendo 21 o 42 kilómetros que tienen mucha más duración, ¿no? Va a estar casi al límite, ¿no? Dándole con todo. Entonces una de las dudas tal vez es, ¿seré capaz de correr 10 kilómetros a esa intensidad y mi cuerpo va a aguantar o me va a terminar quemando, va a terminar demasiado cansado y va a tener que parar? Al final toda mi programación, mi expectativa de tiempo se va a ir un poco al tacho, por así decirlo, ¿no? Claro, y eso es justamente en 10 kilómetros, ¿no? Y eso trasladarlo a 4 veces más en un maratón es mucho más importante porque lo mismo nos ocurre a nosotros cuando analizamos la proyección que queremos hacer, por ejemplo, para un maratón. Y el paso que uno regularmente lleva unos 10 kilómetros, obviamente es mucho más rápido de lo que uno va a llevar en los 42 kilómetros, ¿no? Pero la diferencia está en que el paso que también pretendemos llevar en los 42 kilómetros, multiplicado por esa distancia, también se hace complicado, se hace difícil porque no es sencillo sostenerlo mucho más allá de 30 kilómetros. Hay que tener un tema de preparación física, etcétera. Y ese es otro de los temores que también muchas veces surge. A mí me ha pasado varias veces y me sigue pasando. Y yo creo que mientras me ocurra, las cosas van a estar bien, como tú mencionas. Si algo te pone nervioso es porque te interesa lo que vas a hacer. Es saber qué tan bien preparados estamos. El tema de la confianza es un factor determinante. Pero también considero de que cuando surgen esos temores, de una u otra forma, para mí, porque no todas las personas reaccionan igual, me genera cierta adrenalina que me motiva a decir, bueno, yo mismo me voy a desafiar, voy a ver qué tanto puedo dar en esta competencia, cuál va a ser mi límite o hasta dónde yo creo que pueda correr. Porque han habido competencias en las cuales yo, así como me puede salir un tiempo programado, en otras competencias de repente no el tiempo que estaba pensando, pero en unas ocasiones mentalmente me sentía como que en cierta limitación porque decía, de repente no es el paso correcto que tengo que llevar, pero físicamente me sentía muy bien.
Y ya en la competencia como que iba como que ajustando y tratando de equilibrar y nivelar esos niveles de emociones, de sensaciones, y terminaba corriendo por ejemplo, un maratón a un paso mucho más rápido del que yo había pensado hacerlo, y terminar tranquilo, sin molestias, claro, cansado es evidente, pero sin ninguna molestia física ni tampoco al límite pues de caer desmayado. Claro. Y uno mismo se va dando cuenta de que hay muchos factores que a veces a uno lo van limitando de a pocos. Y creo que eso se va puliendo también con los entrenamientos, ¿no? Las cosas que no salen en los entrenamientos es muy difícil que te pueda hacer una competencia. Exacto, exacto. Mientras uno más se mantiene a su estrategia, ¿no? A su plan, a lo que realmente es consciente de que físicamente está preparado también, uno va a tener más chances de poder lograr su objetivo, ¿no? Pero cuando uno improvisa o cuando uno va más allá de lo que ha hecho, ¿no? Y eso es también un error un poco común, ¿no? Tal vez inclusive nace por parte de ese temor, ¿no? Estoy antes de una competencia, no sé cómo me va a ir, no, me pongo muy nervioso, y él me dice, no, pero ¿sabes qué? Acá al kilómetro 10 de los 21, tómate, te voy a dar acá no sé, este suplemento, esta pastilla, gel, lo que sea. Súper bien, pero si es que tú no lo has probado antes, ¿no? Con anterioridad, no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar. Al final puede ser algo que sea contraproducente, por más que sea algo que se supone que tiene que ayudar, ¿no? Entonces, si uno creo que comienza a comenzar a buscar respuestas para salirse un poco de ese estrés, nerviosismo, haciendo cosas que nunca probó antes, entonces uno tiene más chance de que no le vaya a ir como uno quiere. Sí, ¿no? eso es verdad. Por ejemplo, siempre se acostumbra tener mucho cuidado con el tema de, el calzado, ¿no? Nunca pruebes un calzado el mismo día de la competencia, porque es más que factible que te pueda originar una molestia en ampollas o incluso hasta lesiones de mayor consideración, porque no hemos adaptado la pisada a la estructura misma de la zapatilla. Por mucha más tecnología que tenga, por más suave que sea, Claro. es un riesgo, ¿no? No a todos les ocurre, pero es un riesgo bastante latente. Otro aspecto, por ejemplo, que tú mencionas que es súper importante, el tema de la alimentación. Muchas personas también tienen temor el día de la competencia de qué es lo que tengo que comer. Y ahí yo considero también de que tendrían que analizar si antes ya he hecho fondo, si antes ya he entrenado, si antes he hecho mis entrenamientos, obviamente exigiéndome a la hora más o menos en la que va a ser la competencia. Entonces, no habría que cambiar mucho la alimentación, porque simplemente es una consecuencia de la misma dieta que yo he estado realizando para el día de la competencia, ¿no? Es más, existe la semana del tapering y también existe el tema de la alimentación previa al maratón, por lo que el día de la competencia no teníamos que hacernos muchas bolas en saber qué cosa es lo que tenemos que comer. Y el problema sí surge en lo que tú comentas de probar algo nuevo, algo que no hemos tenido la oportunidad de haberlo experimentado ni en entrenamientos ni en competencias previas, y nos puede traer malos resultados. El tema de los geles, por ejemplo, a muchas personas les provoca o bien flatos, o les puede provocar un tema de vómitos, o sentirse esta sensación, ¿no? Claro, o sea, justamente hay que tomar muchas precauciones para competencias que realmente nos importan, que nos estamos preparando, para no meter la pata y obviamente pues no sentirnos frustrados al momento de cruzar la meta, porque hay que tomar en cuenta que son meses de preparación, son días Exacto. que estamos en este proceso de querer mejorar. Y otra cosa súper importante es que es lo que mencionaba al comienzo, ¿no? Este nivel de estrés o este nivel de exigencia o preocupaciones les ocurre a los que estamos en el ámbito amateur como a los profesionales también. Imagínense ustedes cuál será la presión o cuáles serán los sentimientos y las cosas que los atletas van pensando. Imaginémonos el maratón de Berlín de este año, ¿no? Que ya existe el precedente de que en Berlín se ha roto varias veces el récord mundial en maratón. Dos, que este año Eliud Kipchoge ha hecho una marca alucinante de 2 horas con 25 segundos en un maratón que no está homologado y no es oficial, pero que ha demostrado que ha bajado más de 2 minutos la marca que tiene en su momento Denis Kimetto. Y este año, de hecho, que van a haber corredores como va a ser el caso, de seguro que Kipchoge, me parece que también Kipsang. Dudo que de repente esté Bekele, porque Bekele va al Mundial de Londres, pero solamente hablando de estas dos personas, ya existe la presión de saber si van a ser capaces o no ser capaces de romper la marca mundial. Cosa muy distinta a los que tienen la oportunidad de ir a correr el maratón de Berlín, ¿no? Que si de repente sea su primera experiencia, quiero acabar bien en maratón, pero la presión y los temores que ellos tienen es: me habré preparado lo suficiente, mi contrincante a nivel deportivo estará mucho mejor físicamente que yo, lograré sostener el ritmo que estoy pensando hacer para lograr la marca mundial.
Y esos temores, de hecho, que también son normales y también les ocurre pues a los atletas de alta competencia. No es que estén exentos, no es que sean de hierro o que no los perciban o que no lo sientan. Quizás en sus gestos o en sus acciones no los podamos notar, ¿no? Pero de hecho que ellos también lo puedan sentir, ¿no? Claro, justamente hablando por ejemplo, de los ejemplos con los atletas profesionales, ¿no? Como tú dices, Oliver, nadie está exento de que suceda eso. Bueno, yo obviamente nunca he tenido la oportunidad de conversar con él y no sé si eso fue efectivamente lo que sucedió, pero por ejemplo, Cristian Pacheco en las Olimpiadas, hasta la media maratón prácticamente estaba en el pelotón, en el primer pelotón, por así Sí, decirlo, estaba ¿no? entre los 10 primeros. Exacto, ¿no? En algún momento inclusive por algunos segundos se veía como primero, tercero, quinto, ¿no? Claro. Estaba en esta posición, ¿no? Y uno decía, bueno, qué bueno que esté tan adelante, ¿no? Pero es su primera experiencia en una Olimpiada, ¿no? Y definitivamente parece que está yendo inclusive un poco más rápido de lo que uno esperaría que él vaya, ¿no? No está siendo muy conservador, ¿no? Entonces uno se puede poner a pensar, alguien como Cristian Pacheco, un atleta profesional, un atleta olímpico, muy preparado, pero también muy joven a la vez, ¿no? Con todas esas ansias de ya tener el roce mundial, estar ahí en la Olimpiada, cometió un error porque finalmente esa primera media maratón que le hizo al paso de Kipchoge, de Rapp, de todos los que finalmente quedaron en la posición de medallas, le terminó pasando factura porque al final no pudo quedar ni siquiera entre los 20 primeros de la competencia, ¿no? Entonces le pasa a todos, ¿no? Le pasa a un amateur que va a correr su primer maratón como a Cristian Pacheco que iba a correr su primera Olimpiada, ¿no? Claro, y aparte de eso es que si nos remontamos a los Juegos Olímpicos de Río, quien llegaba como nuestra mejor carta de representación para los Juegos Olímpicos en la distancia maratón masculina era nuestro atleta, no Cristian, sino Raúl Pacheco. Raúl claro. Pacheco estaba, tenía en su momento, bueno, y la sigue teniendo la mejor marca de maratón para los atletas peruanos, y era nuestra mejor carta de representación en los Juegos Olímpicos de Río, y sin embargo fue el último de los atletas Sí. en cruzar la meta. Y eso justamente nos indica de que por más pergaminos que uno tenga, por más mejoras que uno logre tener y hasta récords personales que uno pueda alcanzar, cada competencia es distinta. En su momento, cuando las personas veían la transmisión en el maratón de Río, pasaba lo que tú mencionabas, ¿no? Decía, qué increíble cómo Cristian Pacheco está que pelea palmo a palmo con todos los que están ahí en el pelotón de elite, porque de hecho son corredores que en sus promedios de registro de tiempo tienen menos de 2 horas 10, y tomando en consideración que el mejor tiempo para un peruano para un maratón es justamente 2 horas Claro, 10. exacto. Estar con ese grupo ya significaba que son atletas que corren sin ningún problema bajo las 2 horas 10. Y me parece que tomando también como ejemplo esa competencia, el maratón de los Juegos Olímpicos, quien fue más conservador y fue quizás un poco más inteligente fue nuestro atleta Raúl Machacuay, porque no se desesperó en ubicarse en el pelotón inicial, claro, tampoco quiso estar muy rezagado y terminó cruzando la meta dentro de los 3 peruanos como el mejor peruano, ¿no? De hecho que no ha sido su mejor marca, pero si lo evaluamos a nivel de estrategia de repente posicionamiento en el orden de mérito de los atletas, fue más conservador y tuvo la capacidad de incluso mantener el paso. No estoy seguro si es que la segunda mitad del maratón lo hizo mucho mejor, pero el resultado fue de que cruzó la meta de los 3 en primera posición, ¿no? Primero Raúl Machacuay, luego tuvo Cristian y finalmente Raúl Pacheco. Y otro temor que también me animo a sumarle aquí es, tocando la rama femenina, es el tema de las lesiones y lo que se viene después de una lesión, el proceso de recuperación, y cuando ya te dan luz verde, cuando te dicen ya ok, ya puedes empezar a participar en la competencia o puedes correr la competencia, si realmente te encuentras preparado como para esto, ¿no? Exacto. Ejemplo muy palpable es el de Inés Melchor, que tuvo lamentablemente una lesión, una molestia en los Juegos Panamericanos en el maratón fue el de Toronto, ¿cierto? Sí. Y que lamentablemente tuvo que abandonar la competencia a pesar de que ya había tenido un proceso de preparación bastante fuerte en México, estuvo entrenando bastante exigente como regularmente ella siempre lo hace. Y lamentablemente tuvo una lesión que la dejó marginada tuvo que retirarse del maratón. Y luego venían los Juegos Olímpicos de Río, ¿no? Y obviamente ya tuvo un proceso de recuperación, tuvo que pasar por el tema de fisioterapia, médicos, etcétera.
Y aparentemente es lo que también ellos hay que creer, pues en su staff médico, en lo que ella también mencionaba, es que llegaba en perfectas condiciones para competir los 42 kilómetros y lamentablemente también ocurrió de que se retiró. Sí. Entonces, a nivel físico, a veces uno no puede dominar esas circunstancias, pero también existe el temor mental, es decir, de repente si me exijo mucho, puede recrudecer la lesión. Más adelante, en la segunda parte, vamos a conversar respecto a cuáles son las lesiones más recurrentes. Pero esos dolores o ese trauma que nos ha generado el apartarnos del deporte durante algunas semanas o incluso meses, también nos va limitando, nos va como que marcando la pauta, es decir, no seas tan exigente contigo mismo, no vayas tan rápido de repente en esta competencia porque no es lo aconsejable. Y finalmente, a veces esa batalla interna pues o nos puede conllevar a de repente a acabar la competencia sin lesión alguna, o dos, de repente ser un poquito más atrevidos y terminamos lesionados ya de manera un poco más dura, ¿no? Más difícil. Más adelante vamos a dar respuesta a todos los chicos que están interactuando acá en el programa, cada uno de sus mensajes. Gracias, muchachos, por su participación acá en Trotamundos. Vamos a pasar a la primera pausa comercial y al retornar vamos a responder los comentarios y los mensajes de cada uno de los chicos que están aquí atentos al programa Trotamundos a través de radiorunning.pe. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Bien, muchachos, bienvenidos nuevamente al programa. Hace una pausa bastante cortita. Vamos a seguir conversando de este tema respecto a los temores que surgen y son habituales en los corredores, no importa el nivel que tengas. Y luego vamos a tocar en la segunda parte de este sector del programa el tema de las lesiones más recurrentes. Tenemos un saludo para Pedrito Chin. Pedrito Chin, un saludo, ¿qué tal? Ponte a trabajar, muchacho. Un saludo para César Munilla Morales, nos dice: hola amigos, por favor no se olviden de mencionar el medio maratón que se correrá el domingo 9 en el Cono Norte entre Caraballo y el Estadio de San Marcos. Un abrazo grande, es verdad, este fin de semana hay otra competencia de 21 kilómetros justamente en el marco de la preparación para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y bueno, es una competencia que aparte de una otra forma es descentralizada, ¿no? Porque la mayoría de las competencias se están desarrollando pues entre Miraflores, San Isidro, Centro de Lima, como que no se mueven de ahí. Y ahora esta competencia es bastante novedosa, es la primera vez que se va a realizar y tiene un punto de partida que es no muy recurrente por atletas, me refiero a carreras más convencionales, que es en Caraballo. Y acabe pues en uno de los estadios más grandes que tiene el Perú, que es el Estadio de San Marcos. Excelente. Buenísimo. Luego también tenemos una pregunta de César Munive que nos saluda y nos pregunta: ¿es perjudicial para un runner jugar fútbol o fulbito? Bueno, en lo personal, y mi entender, yo considero que el fútbol no va de la mano para nada con el running, por una cuestión sencilla, y esto sí lo he conversado con algunos médicos, de hecho que cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su percepción de las cosas. El problema del fútbol o fulbito, para mí son dos cosas. Uno es el movimiento tan brusco de giros, de aumentos de velocidad, de desplazamiento que uno tiene que hacer en el fútbol, porque uno está en un momento estático y tiene que correr por la pelota o tiene que barrerse, etcétera. Y eso justamente provoca que la gran mayoría de futbolistas tengan como lesiones más comunes la rotura de ligamentos, desgarros, contracturas musculares, en el peor de los casos pues esguinces o hasta rotura del famoso los ligamentos cruzados. O sea, es mucho más común. Y no es casualidad de que los futbolistas tengan este tipo de lesiones justamente por la agresividad y la explosividad que ellos tienen que realizar sus movimientos, ¿no? Exacto, y aparte que añadido, ese es un deporte de contacto también, ¿no? Entonces, Claro. por dos lados, ¿no? O sea, el fútbol obviamente es un deporte que combina tanto un tema de resistencia anaeróbica como resistencia aeróbica como anaeróbica, ¿no? Tienes obviamente la duración de los 90, bueno, para un partido profesional igual, cuando uno se junta a pelotear con los amigos, igual normalmente uno juega entre 1 hora, hora y media, 2 horas con descansos, ¿no? Entonces, entre eso todo tiene un tema de la duración, que es el tema de la resistencia aeróbica, y después también tiene justamente lo que tú decías, Oliver, ¿no? El tema de los sprints cortos, cambios de lado, giros que hacen que el fútbol sea un deporte de muy alto impacto, ¿no? Si a eso uno le suma el hecho de que uno está en constante contacto con los jugadores, puede chocar, uno se puede barrer, ¿no? Obviamente eso hace que uno aumente un poco las chances de tener una lesión, especialmente si es que
digamos, estás preparando para una carrera y estás en las semanas previas a la competencia, mejor un poco dejarlo de lado, dejarlo para después, para un poco la diversión, pero porque obviamente uno estaría aumentando sus chances de poder lesionarse, ¿no? Claro, y tampoco es casualidad que muchos chicos que yo conozco, alumnos del equipo o también otras personas ajenas al equipo, que en su momento me han dicho, oye, voy a pelotear el fin de semana, no el 100%, pero casi me atrevería a pensar que el 80%, me dicen de que me duele la rodilla, que jugando me torcí el tobillo. Como tú lo mencionas, es un deporte de impacto. De repente no te pasó absolutamente nada de movimiento del ejercicio como tal en el fútbol, pero por ahí de repente alguien te tiró un mal golpe en la rodilla, Exacto. o etcétera. O sea, al ser de contacto te puedes hasta romper la cabeza por el cabezazos, Exacto. etcétera. Entonces hay que tener bastante cuidado en ese aspecto y como tú mencionas, ¿no? Priorizar. Si realmente lo quiero hacer como un deporte de complemento a mi preparación como runner, yo no lo aconsejo en realidad. El fútbol no va de la mano para mí con el run. Quizás hay otros deportes como sí, puede ser el ciclismo, que te ayuda muchísimo a incluso a bajar de peso, mejorar la cadencia, fortalecer muscularmente el tronco inferior. La natación, que es otro excelente deporte porque tampoco es de contacto. Más bien lo contrario, es un deporte muy Muy poco saludable impacto. y de bajo impacto. Y es más, la presión del agua misma hace y fomenta de que haya una mejor recuperación muscular. Para mí esos son los mejores deportes de recuperación o de complemento a mi preparación física más que el fútbol. Y si lo voy a realizar, porque tampoco se le puede prohibir a una persona porque Claro. pueden ser sus gustos, es bueno hacerlo tranquilos, no sin necesidad pues, de ir al golpe, sin necesidad de querernos ni Messi ni Cristiano Ronaldo, porque a la hora de la hora vamos a terminar pues como Oliver Landea y lesionados en cualquier lugar, que somos malísimos. Bien, bueno, gracias, estimado César, por tu pregunta. Cristian Rojo nos dice saludos Luis y Oliver, sus consejos y experiencias nos ayudan a crecer constantemente. Gracias Cristian, un fuerte abrazo y saludos de aquí. De hecho que te veo bastante motivado y bastante mentalizado en los entrenamientos. Yo considero que ese es un factor fundamental para que de acá a corto tiempo él vaya a ver resultados, ¿no? Por supuesto. Luego Sandrita Zapalo Hermosa, una persona muy conocida para mi estimado Luchito, nos pregunta, dice, ¿cómo podemos estar seguros de hacer la transición de una carrera pequeña de 5 o 10 kilómetros hacia un medio maratón? Saludos chicos. Bueno Sandrita, en mi opinión, para que tú puedas sentirte segura de pasar este kilometraje, el resultado tú lo vas a ver dentro de tus entrenamientos, ¿no? No es que corriste 10 y de pronto un fin de semana te toca correr 21 kilómetros. La preparación física va de la mano con un factor mental también, de que mentalmente sepas de que eres capaz de llegar hasta cierto kilometraje, de que el siguiente entrenamiento vas a dosificar un poquito más esa energía y vas a aumentar quizás un par de kilómetros más. Entonces es de forma gradual. Vas aumentando tanto el nivel de exigencia como el kilometraje y tú misma te vas a dar cuenta si físicamente estás respondiendo, si físicamente te sientes cómoda y tomar en consideración dos cosas, ¿no? Hay personas que quieren hacer un medio maratón pero con un objetivo específico de tiempo y otros que simplemente quieren acabar. Y ni uno ni otro está mal ni tampoco está bien. ¿Por qué? Porque el que recién aspira a correr su primer medio maratón, lo que se recomienda tan igual que un maratón es córrela tranquilo, sin necesidad de matarte y que sea algo que realmente te provoque satisfacción. Exacto. Porque el problema está en que el ponerte una barrera muy exigente y también muy surrealista te puede motivar a que pases muy mal quizás los últimos 5 o 6 kilómetros y lejos de ser una experiencia muy buena digas nunca más corro un medio maratón y peor aún, no voy a correr jamás un maratón. Se lo digo por experiencia porque el año 2009 corrí el medio maratón de Lima que se va a realizar en agosto. Y yo en su momento pues tampoco tenía la experiencia ni tampoco tenía este conocimiento que vas acumulando ante tiempo y cometí el grueso error de, uno, no prepararme como debía durante todo ese proceso que correspondía para correr el medio maratón. Simplemente corría a distancias muy cortas, 8 kilómetros, 10 kilómetros exagerando. Y de forma muy esporádica, quizás a la semana un par de veces y nada más. Resulta que ya cuando me tocó la competencia, al kilómetro 4 o 5, empecé a sentir un dolor en la banda iliotibial, que lo vamos a tocar más adelante. No conocía lo que era la banda iliotibial hasta que de pronto la rodilla empecé a sentir un dolor bastante agudo en la rodilla, que se iba incrementando a medida que iba corriendo más y más y más y más. Al final terminé corriendo los 21 kilómetros a pura valentía y pura garra. ¿Por qué? Porque mis padres habían llegado de viaje, entonces no quería decepcionarlos, quería que me vean llegar a la meta. Obviamente hice un tiempo bastante lejano a lo que yo supuestamente iba a lograr. Y cometí muchísimos errores. Y aparte otro error fue que esos primeros 5 kilómetros salí demasiado rápido. ¿Por qué? Porque vi a los corredores que iban muy rápido, entonces dije, bueno, si ellos están yendo rápido, yo también podría ir a ese ritmo, Claro. ¿no? Kilómetro 5 ya estaba fundido y estaba quemado.
Entonces es otro de los errores y defectos que también en lo personal he pasado. Y después me di cuenta que no, hay que programarlo, hay que estructurar tu trabajo físico y también que mentalmente, cosa que pasa por ejemplo para la preparación de un maratón, hacer distancias largas que te sometan ligeramente a ese proceso de cansancio físico, fatiga muscular, fatiga mental, incluso hasta un poquito de deshidratación, para que sepas qué es lo que se te viene más adelante, ¿no? El famoso muro no es otra cosa que el límite del esfuerzo físico que tiene el ser humano, regularmente una competencia de 42 kilómetros, en la cual si no estás bien preparado, lo más probable es que te caigas, calambres, que abandones la carrera, que te sientas mal, que bajes el ritmo, etcétera. Y ya con la experiencia y un buen entrenamiento, alimentación y muchos factores más, y el factor psicológico también, sabes de que eres capaz de sostener quizás unos 10 kilómetros más esa velocidad o ese paso, y que ya tienes más del 70% de la carrera en el bolsillo, ¿no? Entonces, Sandrita, respondiendo a tu pregunta, el tema es de que no solamente es el querer, sino también trabajarlo en el proceso, ¿no? Y obviamente ser constantes, porque tampoco sirve mucho tener un plan de entrenamiento y no lo sigo pues a pie de la letra, tampoco sirve mucho el ser muy inestables en los trabajos, hay que prepararse fuerte y exigirse cuando hay que exigirse, hacer el kilometraje que corresponda para hacer regularmente una carrera dentro de ese proceso de lo que estamos buscando. Y yo creo que también es lo mismo para hacer un ultramaratón. Por ejemplo, correr 100 kilómetros en una competencia, que ahora se viene competencias de larga distancia, o el Andes Race, por ejemplo, que son competencias que tienen distintas kilometrajes. Tampoco pues una persona que está corriendo regularmente 21 kilómetros no se puede lanzar a hacer también una distancia tan larga, porque lo único que va a provocar es que se pueda lesionar, porque físicamente no se encuentra preparado, y el proceso de adaptación para llegar a esos kilometrajes regularmente pues son kilometrajes bastante más largos de lo que uno en pista se puede imaginar. Deberían correr en promedio 40 kilómetros, 45 kilómetros sin ningún problema, cosa que para una persona de pista ahí es un suicidio, ¿no? Correr 45 kilómetros es correr un maratón. Preparándote para un maratón no tiene mucho sentido, pero para un ultramaratonista es un kilometraje que sí hay que trabajar, porque la distancia a la que apuntan es mucho mayor. Otro saludo también para Jonathan Gavilán Pérez. Saludos, Oliver, muchas gracias, Jonathan, gracias por tu sintonía. Y bueno, ya vamos a conversar ahora, aparte de este tema de los temores que existen en los corredores, lo que se encadena muchas veces, tener una mala estrategia, a veces incluso tener, como tú decías, no estamos exentos. Tocamos el tema, por ejemplo, de Inés Melchor. Inés Melchor pues es una atleta profesional, de hecho que tiene un staff médico, ha tenido entrenadores tanto de la selección nacional como particulares, y ni aún así ella ha estado exenta de lesionarse, porque sencillamente pues el cuerpo humano no conoce de profesionales, no conoce de amateurs, no conoce de hombres que hagan récords mundiales, ni que aquellos también que recién están empezando a correr. El cuerpo humano es sabio, y si en un momento se resiente pues simplemente o se rompe o hay un dolorcito, y por más ganas que tengamos obviamente no vamos a poder seguir con nuestros entrenamientos y menos con nuestras competencias, ¿no? Entonces, Luchito, hablemos un poquito respecto a las lesiones más comunes que existen para los corredores. Sí, justamente, bueno, estaba leyendo varios artículos y algunos coinciden, hay obviamente bastantes más, porque nos tenemos que acordar que en el tema de correr todo el gran impacto está en la parte inferior de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces hay varios músculos que pueden quedar comprometidos y finalmente lesionarse, pero una de las lesiones más comunes, por ejemplo, es el desgarro muscular, ¿no? Que dice que es causado por el sobreestiramiento del músculo, o por realizar grandes esfuerzos, a veces sin el previo calentamiento también, ¿no? Y es una de las cosas también, justamente, ¿no? Correr o hacer el deporte no es solamente la acción de voy, me paro en la línea de partida y corro la distancia, ¿no? Es toda una preparación, y si nosotros no hemos fortalecido nuestro cuerpo de la manera correcta, estamos hablando del fortalecimiento obviamente muscular en el entrenamiento, y tampoco hemos calentado de la manera correcta nuestros músculos, las chances de lesión entonces van a ser mucho mayores inclusive, ¿no? Entonces eso también es bien importante, el calentamiento previo a una competencia, ¿no? Claro, y también es común y es normal que muchas veces como que la parte del calentamiento es la parte más aburrida, no sé, como que mucha gente dice, bueno, no lo quiero hacer, como que lo quiero obviar, o hasta incluso puede decir, bueno, estoy perdiendo el tiempo acá pues 10 minutos, sí, ya quiero 12 minutos, claro, ya de frente quiero la acción, de frente ya quiero empezar a sudar, que mis pulsaciones lleguen a 1000. Y el problema, y tal cual tú lo has dicho, es de que someter a nuestro cuerpo, vamos a imaginar personas que entrenan en la madrugada, ¿no? Han descansado, quizás más, quizás menos, llegan al punto de entrenamiento sin ningún tipo de estiramiento, sin ningún tipo de calentamiento previo,
y de frente empezamos a correr, nuestro cuerpo, nuestra musculatura, nuestras articulaciones no están para nada prevenidas a lo que se va a venir en el entrenamiento, y es más probable y es más factible de que podamos sufrir alguna lesión, en este caso pues un desgarro. ¿Por qué un desgarro? Acuérdese que los músculos vienen a ser fibras que se encuentran entrelazadas, y que como cualquier aspecto físico, ¿no? El calor siempre lo que motiva es a que permite la dilatación de un cuerpo. En este caso los músculos tienen esa propiedad de que si uno ya logra calentar, si uno logra someter al cuerpo a ese calentamiento, ese proceso justamente se llama calentamiento, es de una u otra forma preparar al organismo, en este caso los músculos, a que se sometan a un nivel de exigencia más fuerte de lo que habitual hacemos al caminar, al subir escaleras, al sentarnos, al pasear por un centro comercial, sino que vamos a motivarlo a correr, por ejemplo, cuestas, o hacer trabajos de velocidad, o hacer un paso determinado si me estoy preparando para un maratón. Entonces, si yo obvio esa parte que es súper importante de del calentamiento previo, so pretexto de que me aburre, me cansa, de que es repetitivo, pues lo único que voy a fomentar es que por perder 12 minutos, perdón, por tratar de evitar 12 minutos, 10 minutos o 15 minutos del proceso de calentamiento, voy a terminar lesionado una semana, 2 semanas, o de repente hasta meses, ¿no? Entonces hay que sacar un equilibrio, un balance, es decir, ¿realmente vale la pena o no vale la pena? Y en mi opinión, también en su momento también he tenido alguna lesión y considero pues de que es súper importante el factor de calentamiento, ¿no? Exactamente, es importantísimo. Otra de las lesiones comunes es el esguince de tobillo. Es algo a veces yo pienso que el tema del esguince de tobillo inclusive es un poquito de suerte, ¿no? Das un mal paso, como que le pasa a todos, das un mal paso, no viste la pista en este momento, había un hueco, había el terreno un poco irregular, y ¿qué pasa normalmente? ¡Pum! Te doblas el tobillo. Obviamente cuando estás corriendo es mucho más, estás yendo a una velocidad, estás sometiendo a tus músculos a un impacto alto, y a esa velocidad tú te estés doblando el tobillo, obviamente puede generar justamente ese esguince, ¿no? Que es muy doloroso y que te pone en para también. Claro, el esguince viene a ser ese movimiento brusco, excesivo de la articulación que estamos utilizando en este caso, como bien lo dice Lucho, en el tobillo, y que también muchas personas la han sufrido justamente como consecuencia de, a veces, son varios factores, ¿no? Uno de repente corre en rutas que no conoce uno, y por ahí de repente hay un huequito que no se nota muy bien, uno pisa en falso y puede sufrir ahí puede doblarse el tobillo. Otro factor es de repente no estabilizar bien el pie, ¿no? Cuando uno va corriendo, ustedes deben darse cuenta de que lo ideal al momento de correr es no pisar de forma agresiva y brusca cada zancada, sino tratar de que sea lo más suave, lo más liviano posible, porque justamente lo queremos evitar es ese impacto muy extremo tanto de los tobillos como que pase a rodillas y a la cadera, sino que sea muy muy suave, ¿no? Yo siempre trato de hacer la comparación como la caída que hacen los gatos, ¿no? Los gatos pueden caer de distancias muy altas, y por qué regularmente siempre tienden a no lesionarse, es porque si ustedes ven en cámara lenta cuál es el proceso de caída de un gato, tratan de hacer lo más suave posible como si fuera un resorte. Exacto. Y caer de forma muy 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 liviana, a diferencia del ser humano que muchas veces cae con peso bruto, ¿no? Te golpeas y terminas fracturando después los huesos, en este caso, hablando de las esguinces, que incluso hay de diferentes grados, ¿no? Si es una esguince muy leve, es primer grado, si compromete ya otros tejidos como puede ser tejido blando, ligamentos, tendones, incluso si hasta se rompen estos, ya estaríamos hablando de esguinces de casi cuarto o tercer grado, que ya incluso requieren operaciones, que requieren tener que inmovilizar la zona con yeso, etcétera. Entonces es otra de las lesiones muy comunes, a pesar de que justamente no es un deporte de impacto, ¿no? Sino el movimiento a veces exagerado o extremo, o no percatarnos de lo que tenemos en el piso, puede generar eso. Y también a veces ocurre con mucha más frecuencia en terrenos un poco más inestables, ¿no? De repente a los amantes del trail running les puede haber ocurrido aún más de una vez de que estás corriendo muy bien y de pronto sentiste un dolorcito en el tobillo porque el tobillo no se estabilizó muy bien. Y hay otro problema también, que cuando estás con el cuerpo caliente, tú sigues corriendo por la adrenalina, y el problema es después de correr. Exacto. La inflamación del tobillo, el dolor recién aparece y de forma cruda, y nos damos cuenta si realmente la lesión ha sido fuerte o no. Y eso también hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces en el afán de querer seguir en la competencia le seguimos dando al cuerpo, y lo único que provocamos es que si de repente al momento hubiéramos dicho stop, cosa que muy pocos seres humanos lo dicen, no, yo voy a seguir hasta el final, de repente la lesión hubiera sido de menor gravedad, claro, ¿no? Ya uno terminó corriendo más de 20 kilómetros ya con esa lesión, y lo que provoca es de que esté pues de para a veces un mes, 2 meses, qué sé yo, no depende del diagnóstico médico. Exacto. Justamente otra de las lesiones bastante comunes es la fascitis plantar, ¿no? Ese es algo bastante común para los corredores, ¿no? Obviamente es toda la inflamación desde la planta del pie, que va desde el talón hasta los dedos, ¿no?
hasta la punta de los dedos Claro. de los pies, ¿no? Sí, pues hay que recordar que la fascia es una capa que tenemos en el pie. Bueno, si este es mi pie, yo no de frente tengo los huesos, ¿no? Tengo Claro. la dermis, hay obviamente una pequeña capa de grasa, pero también existe otra capa de tejido que se llama la fascia, que viene a ser, para hacerlo no tan complicado, es como si fuera una liga que tenemos en la planta del pie, que nos facilita dos cosas. Una es, de una u otra forma, la amortiguación cada vez que nosotros pisamos, cuando vamos corriendo. Obviamente, acuérdense, si pesas 80 kilos, tu peso regularmente tendría que dividirse entre dos por cada pierna, pero al momento de correr eso no ocurre, porque acuérdense que el correr es un salto continuo, ¿no? Entonces llega un momento en que todo tu peso está En una apoyado en pierna. un solo pie. Entonces, si peso 80 kilos están sobre ese pie, y aparte que suma el tema del Multiplicado, impacto, claro, pero- multiplicado por el tema de la presión atmosférica, porque nuestro peso se eleva mucho más. Entonces no son 80 kilos, pueden ser, no, pues, hasta de repente más de 100 kilos lo que estoy soportando en ese momento. Y la fascia lo que hace es, uno, hacer como un pequeño colchón, y dos, que también permite, es como una liga que permite hacer este movimiento del pie, ¿no? Mantener el arco del pie. El problema es que cuando se inflama la fascia, regularmente hacer un movimiento de esta forma, que es el que es natural para correr, ya provoca un dolor, empieza a provocar un fastidio. Y también es muy común que las personas que sufren la fascitis plantar, en este caso, fascitis viene itis del término de inflamación, fascia, fascitis, inflamación de la fascia, es que las personas cuando están durmiendo, al momento de despertarse, tienen mayor tendencia a sentir este dolor. ¿Por qué? Porque el cuerpo se ha relajado, la fascia está como un proceso de relajación, y al momento que yo me paro, por ejemplo, para ir a los servicios higiénicos o para caminar, como no está caliente todavía este tejido, es regularmente donde se provoca mucho más dolor. Ya cuando el cuerpo empieza a calentarse, ya la fascitis empieza a ser menos intensa, menos ligera, incluso las personas pueden seguir corriendo, pero el problema es cuando termina de correr también. Otra vez se enfría esta zona, y otra vez vuelve el problema de la fascitis. Tal cual. Y si no estoy equivocado, también el hacer crónico esto de la fascitis puede provocar de que se provoque una ligera endurecimiento de esa zona, y provoca lo que es el famoso, ¿cómo le llaman? Cuando tienes el huesito un poquito sobresalió en la planta. Caray, se me fue el nombre. Eh, sí. Bueno, yo también, a mí también tampoco el nombre me entrevista en la cabeza, pero sí sé de lo que estás hablando. Bueno, Claro. los que están viendo ahorita el programa de repente por ahí nos saludan, pero no nos pueden ayudar. Pero cuando ligeramente se ha inflamado, pues la fascia se ha solidificado un poco, y eso provoca pues un dolor que es mucho más terrible, mucho más doloroso, y regularmente eso ya provoca que haya una intervención médica para limar esa zona, ¿no? Exacto. El espolón es, Ujú. ahí está, es justamente nuestro compañero y amigo Alfredo Ábalos, que también estaba con este temor de saber si tenía o no tenía el espolón calcáneo. Nos ha contestado, gracias, Alfredo. Otro nos dice Juanete. Bueno, Juanete no es, Juanete es en otra zona, es regularmente en la parte externa de los dedos, pero la lesión como tal es el espolón calcáneo, que ya requiere pues una atención mucho más delicada, y para poder determinar el espolón sí o sí hay que sacar pues una placa de rayos X, porque ya ahí se puede observar si es que existe o no esta deformidad, ¿no? Así que es otra de las lesiones muy comunes, el tema de la fascitis plantar, y que viene Exacto. relacionada con el espolón. ¿Qué más Exacto. tenemos, Luchito? Tenemos también estrés de la tibia, ¿no? Que en inglés se conoce como shin splits, que justamente es cuando es el estrés de la tibia cuando existe un dolor en la parte delantera, ¿no? Pero en la parte, uno siente el dolor en la parte interna, la pierna, que es como si fuera toda la espinilla que tiene uno en la parte Ujú. de la tibia, ¿no? Y dice que normalmente obviamente está ligado al aumento de esfuerzo de los músculos de las piernas, ya sea por haber corrido con más distancia o hacer más fuerza, ¿no? Que es inclusive todo esto de las lesiones a veces también surge de eso, ¿no? Comenzamos de un punto A y queremos llegar hasta un punto D, Claro. ¿no? Y en ese proceso aumentamos nuestra exigencia, aumentamos nuestra velocidad, nuestro esfuerzo, ¿no? Y eso puede hacer que también estas lesiones sean un poquito más probables, pero para eso se contraataca, por así decirlo, con dos cosas, ¿no? Obviamente siendo consciente de que una lesión a veces puede ser inevitable, ¿no? Pero, y lo habíamos mencionado al comienzo, ¿no? El calentamiento previo, el estiramiento posterior también, porque es algo muy común también, ¿no? Termina de Sí. correr,
me voy a mi casa, me siento, me echo todo y los músculos que estaban calientes, que estaban con toda la fuerza, no tuvieron una chance de ser estirados propiamente, Claro. ¿no? Que también es muy importante. Y otra de las cosas que también justamente estábamos conversando previo al programa es el trabajo técnico, ¿no? De los entrenamientos. También, ¿no? Eso es verdad. Y hablando de la periodicitis, que es una lesión que aqueja a muchas personas, esto sí es bastante recurrente. Ujú. Conozco muchas personas. Por fortuna, ya tengo la suerte de que no he tenido esta lesión en mi historial deportivo. Pero en el caso de las personas que sufren la periodicitis, se da por, entre los factores que tú dices, uno es por la carga exagerada del volumen del entrenamiento. ¿Por qué? Porque muscularmente mi cuerpo no está preparado para ese tipo de ejercicio. Voy a ponerlo de una manera mucho más sencilla. No pretendamos ir al gimnasio el primer día y cargar de pronto una barra con 50 kilos. De repente con las justas podría levantar pues un par de mancuernas de 5 kilos cada una. Y parece absurdo, parece un poco aburrido, pero poco a poco voy formando recién el músculo a que tenga esa capacidad de resistencia y que me proyecte pues a cargar en su momento ese peso tan alto. Exacto. Otra cosa es el tema de la superficie en la que estoy corriendo, si es la adecuada o no adecuada. Por ahí existen posturas a favor y en contra de que no se debe correr siempre en asfalto porque es una superficie muy dura y que se recomienda a veces correr también en arena o en todo caso en gras. Hay discusiones al respecto que si se ha visto o no se ha visto el impacto de esto en las articulaciones y si fomenta o no fomenta más lesiones, pero también es una de las causales por las cuales uno puede sufrir la fascitis plantar. Otro aspecto también muchas personas lo relacionan con el tema de las zapatillas. Dicen, no, tus zapatillas no son adecuadas y por eso te sale o te puede originar una lesión. Y a veces puedes tener las zapatillas adecuadas, pero el problema es que no tienes el entrenamiento adecuado, o sea, no te preocupaste en hacer una correcta preparación física a nivel de fortalecimiento, no te preocupaste en hacer un calentamiento debido, entrenaste un ritmo mucho más fuerte de lo que tienes que hacer o corriste más allá de la cuenta, porque lo clásico, ¿no? A veces dicen, bueno, salí a correr 10 kilómetros y terminé corriendo 18 kilómetros y todos felices, ¿no? Incluso hasta lo comparten a nivel de sus redes sociales. El problema es de que esos 8 kilómetros adicionales que le metiste era algo que no estaba programado, algo que no estabas preparado y que después te puede provocar una lesión. Y finalmente, y no menos importante, es el tema de lo que tú nos cuentas, que el tema del estiramiento, que es súper importante. Hemos sometido nuestro cuerpo a un ejercicio físico bastante fuerte, bastante intenso, y lo que tenemos que hacer después es darle la preparación de descanso que merece, ¿no? En este caso el estiramiento. De las diferentes zonas musculares que hemos trabajado, los gemelos, abductores, Cuádriceps. los cuádriceps, los isquiotibiales, etcétera, etcétera. Entonces eso hay que tener mucho cuidado para evitar esta lesión que también es bastante común. Bien chicos, vamos a pasar a la siguiente pausa comercial y entramos a la última parte del programa para seguir conversando de algunas de las lesiones más comunes que tienen los corredores. Gracias. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Bien muchachos, bienvenidos nuevamente a la última parte de este programa. Un saludo para Eliab Choquehuanca Gavilán que dice no a Alepo ni a la Pichicata. Muy bien Eliab, coincido totalmente contigo. Pedito Achín que bueno le aconseja a nuestro amigo Eliab que lamentablemente está justamente con un problema de periostitis, que le desea el mejor de las recuperaciones, que se pueda recuperar muy pronto. Y bueno, ese era el tema de la fascitis plantar, ¿no? Otro de las lesiones comunes que tenemos, ¿cuáles son, Luchito? No sé si tienes algo más. Sí, bueno, todo lo que es relacionado a las molestias con las rodillas, ¿no? Obviamente es algo inevitable, ¿no? El correr sí es un deporte de alto impacto para las articulaciones y especialmente para la parte de las rodillas también, ¿no? Entonces, el hecho que sintamos algún tipo de dolor viene bastante relacionado al desgaste que tiene justamente, especialmente la rótula, ¿no? Y el tema de la alineación de la rótula también es muy importante. Obviamente, digamos, la rodilla no es un músculo, por así decirlo, ¿no? Pero igual uno puede fortalecer las articulaciones, ¿no? Y algo que mencionábamos, algo que estaba mencionando casi antes de ir a la última pausa, es la importancia del trabajo técnico, ¿no? No todo es correr, no es dentro de mi esquema de entrenamiento todos los días salgo, corro 10, corro 20, corro 15, corro no. O sea, hay días donde sumado a eso o específicamente deberíamos dedicarle a nuestro cuerpo, a nuestro trabajo, a nuestro plan de entrenamiento, un día donde trabajemos la técnica, justamente porque es la técnica de carrera
¿no? Lo que a nosotros nos va a dar una mejor posición, una mejor pisada, una mejor postura, y finalmente que nuestro cuerpo haga el esfuerzo necesario y esté justamente en eso, ¿no? En la postura correcta para poder correr a una baja velocidad, a una media velocidad, a una alta velocidad y reducir más el riesgo de una lesión, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Claro, lo que siempre se recomienda cuando los chicos tienen un problema, una lesión y van al fisioterapeuta, una de las recomendaciones más comunes que dicen los fisioterapeutas es tienes que hacer fortalecimiento. Y ese fortalecimiento no viene a ser otra cosa que justamente, como la palabra lo dice, fortalecer, pero fortalecer la zona que está lesionada sin llevarla al ámbito de la lesión. O sea, ¿a qué me refiero? Si tengo un problema yo de, por ejemplo, rodilla, o por qué yo tengo el dolor en la rodilla, es justamente porque muscularmente y a nivel de tejido blando mi cuerpo no está lo suficientemente preparado como para todavía llevar la intensidad de entrenamiento que estoy teniendo. Entonces lo que te aconseja el fisioterapeuta, o en este caso incluso también puede ser un médico, es de que desarrolles un plan de entrenamiento a nivel de preparación física o de fortalecimiento físico de las zonas que justamente ayudan uno a darle estabilidad a la rodilla, ¿no? Entonces nosotros hay que recordar que tenemos una estructura ósea que viene pues en la parte de abajo, tenemos la tibia, el peroné, se unen después más arriba, está la rótula como tal y arriba tenemos el fémur, pero eso es hablando de estructura solamente ósea. La rodilla como tal es una bisagra, es una articulación que nosotros tenemos que no simplemente es una continuación de hueso, sino que está forrado de una u otra forma con un material que nosotros llamamos el tejido blando, que vienen a ser los cartílagos, que vienen a ser los meniscos, que vienen a ser ciertos tendones. Estos ligamentos, estos tendones, estos meniscos, obviamente lo que buscan darles una protección a la rodilla, dos, darle una estabilidad a la rodilla para que no pase esto de que imagínense ustedes tener una articulación que se vaya desarmando por todos lados, entonces tendríamos problemas de que a cada rato pues sufríamos fracturas o que se salga la articulación de su zona correcta. Entonces el cuerpo humano está maravilloso, que tiene una estructura que fomenta la estabilidad de la rodilla, y lo que siempre aconsejan los fisioterapeutas en el caso de por ejemplo, dolores de rodilla, que a veces puede ser incluso la condromalacia, por poner algún ejemplo, es justamente fortalecer la cadena muscular que sostiene esta articulación, ¿no? Por ejemplo, en el caso si hablamos de la rodilla para arriba, estaríamos hablando de los cuádriceps, el vasto interno y el vasto externo, ¿no? El cuádriceps que se une justamente en la parte de la rodilla, y si yo logro fortalecer esa musculatura, le doy menos impacto, estoy haciendo menos estrés a mi rodilla y por lo tanto tengo menos probabilidades de poder lesionarme. Exacto, exacto. Sí. Bueno, justamente hay algo interesante, ¿no? Que es, a veces, en la primera parte del programa hablamos del tema de los nervios, ¿no? El tema un poco, esa sensación de los temores, y ahora estamos hablando del tema de las lesiones, pero muchas veces sucede que los dos aspectos se asocian previo a una competencia. Sí. No sé si algunos, hay muchos, inclusive a mí también me ha pasado que la semana previa, por ejemplo, a una media maratón o una maratón o una competencia, uno dice, de la nada, no sé por qué me ha comenzado a doler el talón, me ha comenzado a doler la rodilla, me ha comenzado a doler el cuádriceps, y a veces son molestias que se originan, creo que un poco más por esa tensión mental, ¿no? Pero es así tanto nuestro cuerpo que al final tienen su resultado, o lo sentimos inclusive también a nivel muscular, ¿no? Pero a veces no son nada más que molestias. Estamos hablando obviamente de molestias, no estamos hablando de una lesión seria. Una lesión seria obviamente sí, no, el factor psicológico sí lo dejamos de lado, ¿no? Sí es una lesión seria, pero a veces molestias que ocurren, ¿no? Esas condiciones que a veces se originan cuando nosotros estamos tan nerviosos que sentimos que todo lo que podría pasar mal nos va a pasar justamente los días antes de la competencia, como inclusive enfermarse, claro, ¿no? Que justamente un par de días antes es lo típico, ¿no? No sé por qué estoy resfriado, me daba fiebre, me daba tal, sí, ¿no? Entonces a veces las dos cosas se relacionan, ¿no? Y es bien interesante también. Sí, y ¿no? Me estaba olvidando justamente hablar de eso, ¿no? También existe, de repente por ahí las personas que tienen más experiencia en el deporte me darán la razón, no sé si les pasarán a ellos también o no, que llega un momento en que asumes el dolor como parte natural de tu proceso de entrenamiento de competencia. Mientras que las personas que recién están empezando, por alguna razón, que es de repente el conocimiento de tener el tema del dolor, es que les duele todo, ¿no? O sea, es más la incidencia de las personas que me duele el tobillo, me duele la cadera, me duele la pierna, me duele acá, etcétera. O sea,
dolencias por todos lados cuando empiezan a correr, y es más difícil encontrarla en personas que ya tienen mucha mayor experiencia. ¿Por qué? Porque, claro, hay un tema de la preparación física por un lado, pero también yo me atrevo a pensar que llega un momento en la preparación del atleta que asumes el dolor como una parte dentro del proceso de tu ejercicio físico. Un ejemplo muy práctico es el maratón. El maratón, dentro de una línea de esfuerzo físico, no es algo que sea apto, no es algo que sea bueno, no es algo que sea saludable. ¿Por qué? Porque justamente lo que te dice es de que tu cuerpo humano tiene capacidad de resistencia hasta cierto punto. Entonces, ¿qué pasa de ese punto de la famosa pared hasta el final? Sucede que hay roturas musculares, esas pequeñas roturas fibrilares, o sea, nos estamos destruyendo de forma muy progresiva y de forma muy cortita dentro de las piernas, pero lo estamos haciendo, o sea, nos estamos lesionando de forma progresiva, y nosotros mismos estamos buscando esa lesión. Por eso es que después de un maratón lo que se aconseja es que descanses un buen periodo de tiempo para tu siguiente competencia. Pero en realidad estamos buscando hacer ese esfuerzo físico que no es normal. Otro caso bastante palpable puede ser el ejemplo de los Ironman. El nadar una distancia determinada, después meterte a correr en la bicicleta, a pedalear una distancia también bastante alta, y después correr un maratón tampoco es un deporte que todo el mundo lo pueda hacer de buenas a primeras, hay que tener una preparación, pero no crean que porque por más preparado que estés, los atletas elite no sienten el dolor, no sienten el esfuerzo físico. También pues se ve que tienen problemas musculares, deshidratación, etcétera. Entonces son deportes súper extremos, por los cuales el cuerpo en líneas generales no estaría preparado. Por eso es que necesitamos de suplementos nutritivos, de hidratación en la ruta, de geles, etcétera. O sea, le estamos dando a nuestro cuerpo cosas que ya va perdiendo en la competencia misma. Pero me atrevo a pensar que este nivel de atletas ya asume el dolor como parte de tu entrenamiento. Dices, bueno, es normal, me va a doler, ya lo asumo como tal. Mientras que los que recién están empezando, dicen como que, no, ya me duele el tobillo, voy a parar. O abandono la carrera, o ya no quiero correr, o hasta incluso me atrevo a pensar, por ahí de repente voy a chocar con algunos que me dicen que asumen ciertos dolorcitos como para decir, no quiero entrenar, no, me duele la rodilla, pero en realidad el tema es que estoy cansado, tengo sueño. O sea, te pone muchos peros, o hasta incluso algunos se autodiagnostican, ¿no? Tengo tendinitis, o tengo no sé, pues una lesión que solamente de repente la puedes ver a través de una resonancia magnética, ¿no? De repente un problema de meniscos, tejido blando. Un desgarro, tal vez, ¿no? Claro, un desgarro. Tengo un desgarro. Entonces, ¿cómo sé que tengo un desgarro? La única forma de saberlo es a través de un chequeo médico y determinar cuál es el nivel de gravedad de mi desgarro, ¿no? Cuántos centímetros tiene, etcétera. Pero muchas personas dicen, no, yo no puedo correr porque el fin de semana he corrido y tengo un pequeño desgarro. Entonces, yo les pregunto siempre, ¿no? ¿Pero te has hecho el examen médico? No. ¿Tienes una placa? No. ¿Te has hecho una resonancia? No. Entonces, ¿cómo sabes que tienes un desgarro? Claro. Entonces, muchas veces en el argot deportivo, con el afán de sobretexto, no quiero entrenar, o de repente tengo una dolencia y ya incluso hasta me automedico, o hasta yo mismo me hago un autodiagnóstico, ¿no? Cosas que también suceden. Claro, creo que el cuerpo en sí es un umbral muy grande, ¿no? Y es un umbral, y tiene un umbral del dolor que uno va entrenando también, ¿no? Y obviamente esa tolerancia más alta al dolor te la va dando la experiencia, ¿no? Y al comienzo, obviamente, cuando uno recién comienza a correr y uno aumenta la intensidad, los dolores son más constantes, las molestias también por ese lado, pero uno tiene que justamente por eso también apoyarse en su entrenador, en la persona que le está realizando el plan, buscar un poco de su consejo también para que le diga efectivamente lo que estás diciendo, Oliver, ¿no? Que sí, no te preocupes, si es vas a sentir molestias dentro del camino y es normal, ¿no? Pero hay que diferenciar entre una molestia y un dolor muy agudo que puede ser una lesión, ¿no? Claro. Entonces hay que un poco construir esa predisposición a que nos va a doler, nos va a molestar en algún momento, y en ese momento nosotros mismos tenemos que tener un termómetro, por así decirlo, ¿no? Y empujarnos hasta ver qué tan seria la molestia es, y al tal vez nos demos cuenta, no era una pequeña molestia producto del cansancio, el dolor, el estrés físico que se ha ido, así como está entrenando, o no, ya es algo muy recurrente y tengo que ir a un médico, tengo que tratarme, tengo que recibir un diagnóstico para saber si es que tengo una lesión o qué tan seria es la lesión que tengo, ¿no? Pero como tú dices, no hay que autodiagnosticarse tampoco hasta el punto de decir, pues obviamente están los dos lados, ¿no? Puede ser que tengo un dolor muy intenso y digo, no me pasa nada, y estoy promoviendo una lesión, y tampoco el otro lado de que me duele algo pequeñito y decir, no, ya mejor ya no hago nada, mejor claro. no hago nada. No, nada extremo es bueno, ¿no? Exacto. También quedarte callado a un dolor muy intenso que tienes, lo único que va a provocar es que después te vas a sentir peor. Y el otro también, pues ponerle excusas a cada rato a todo, como que dices, bueno, entonces el deporte no es para ti, ¿no? Porque
quieras o no, el deporte en un momento te va a exigir, te va a poner Sí. en una situación de límite físico y que vas a tener que aprender a sobrellevarlo, ¿no? Un saludo para Alfredo Ábalos. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Dice, el peso es importante para las rodillas. Yo tengo 8 kilos de más y he retomado el running y me ha empezado a molestar un poco las rodillas. Nunca me había molestado hasta ahora, así que a bajar de peso y a fortalecer. Muy Totalmente de importante, acuerdo sí. contigo, Sí. estimado Alfredito. Y esto también sucede, ¿por qué? Porque el cuerpo es tan sabio, también como hemos dicho hace un momento, de que nuestras articulaciones están diseñadas de acuerdo a nuestro tamaño y también para un peso ideal, por así decirlo, ¿no? Justamente por eso es que personas que tienen problema de obesidad en extremo, tienen justamente el problema de que no pueden andar sobre sus extremidades, ¿no? Entonces Claro. necesitan una silla de ruedas o tienen que estar en andadores o en muletas. Y dolores serios en las rodillas, ¿no? En las Claro, articulaciones. porque imagínense, no solamente tienen que soportar sus articulaciones el peso que regularmente deberían soportar, sino que están soportando 30 kilos más, 40 kilos más. Entonces, obviamente, lo que va a provocar es no solamente lesiones y dolores, sino también incluso descalcificación. Son más propensos a tener fracturas. Si se caen, pueden fracturarse de manera mucho más sencilla que una persona que se encuentra en su peso. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El peso y el esfuerzo físico que yo voy a realizar. Por eso es que se recomienda, hay muchas personas que en el afán de querer correr dicen, bueno, no me importa, yo quiero de frente hacer una ultramaratón o quiero, no importa, yo quiero hacer mi primer maratón. El problema está en que si no has hecho una preparación física, no niego que pueda ser factible que lo acabes. El problema es que físicamente te estás dañando y que luego vas a tener las consecuencias de estar pues de para un mes, Claro, 2 meses, de manera pues bastante ya crítica porque ya sometes tu cuerpo pues a un esfuerzo físico mucho más fuerte, ¿no? Claro, el impacto también a veces no sé en el momento, pero puede ser a mediano o largo plazo, ¿no? Sí. Y justamente hablando acerca un poco del tema que decía Alfredo del peso, hay otro factor muy, muy importante para el tema de la prevención de las lesiones, ¿no? Hemos hablado del calentamiento, hemos hablado del estiramiento al final, hemos hablado también del trabajo técnico, pero otro aspecto muy importante también es la alimentación, ¿no? Y esto obviamente igual estaría de la mano para hablar al detalle de un nutricionista, alguien mucho más versado en el tema, obviamente, pero igual, ¿no? Si el concepto básico es este, ¿no? Tu cuerpo es como si tuviera un motor, ¿no? Y si a tu motor, en vez de meterle gasolina de 95, le metes de 84, le metes diésel o algo diferente, Claro. no va a funcionar, se va a romper, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Hay personas que entrenan, hacen el entrenamiento correcto, pero después de eso regresan a su casa, no se le va tan bien, o se toman una gaseosa, o se toman algo muy alto en grasas, ¿no? Y no le dan a su cuerpo Lo que realmente necesita lo que para realmente recuperar, ¿no? necesita para que esos músculos se recuperen, se fortalezcan y estén listos para el siguiente entrenamiento fuerte, ¿no? Sí, es verdad. Ujú. Totalmente de acuerdo. Víctor Adolfo Guamaní Menena dice, el estómago es otro de los temores o también de las cosas que te Sí. afectan pues antes de una competencia. Eso es clásico, a mí también me ocurre, es Sí, normal. Sí, es normal. Eso y dos, querer ir constantemente Sí, al baño baño. a querer misionar. Eso es normal. ¿Por qué? Por los nervios, porque también se supone que nos hemos hidratado de forma correcta, entonces tenemos bastante cantidad de líquido en nuestro organismo y es normal que uno a veces va al baño y no sabes de dónde más está saliendo la orina, pero es normal. Un saludo para Jeremy Malca Segarra. Jeremy, ¿qué tal? Un saludo desde acá de Lima. Imagino que Saludos debe para estar por el Jeremy. equipo allá entrenando fuerte y parejo. Aprovecha la altura, aprovecha de que tienes ahí buenas condiciones climatológicas y altura para mejorar bastante. Y que vengas acá a Lima pues a hacer un mejor tiempo y que nos destruyas acá en el asfalto. Y bueno, también tenemos un saludo para Diana Suárez García que dice, con el tiempo he aprendido cómo debo cuidar los pies y las piernas para evitar lesionarme. Yo aprendí cuándo ponerme agua caliente o hielo y hacerme automasaje, etcétera, e ir al fisioterapeuta de vez en cuando y me va bien. Ya voy 5 años corriendo. Felicitaciones, Buenísimo, Diana, eso es buenísimo. verdad. Ya lleva 5 años corriendo, obviamente esos 5 años no son gratuitos. Hay que ir entre aprendiendo de errores y también aprendiendo conocimientos o experiencias de uno mismo. Y lo que tú mencionas es totalmente cierto, ¿no? El tema de la fisioterapia, Sí, que es vital para recuperarte de manera más óptima, evitar lesiones, y también el tema de darle siempre, así como hacemos un mantenimiento a los vehículos, el tema del aceite, mantenimiento al vehículo, al cuerpo pues también darle un Mantenimiento engreimiento, ¿no? Por ejemplo, ponerle compresas de agua fría para que desinflame, o poner un poco de calor para que también se relaje la musculatura, eso también es muy bueno. Así que felicitaciones, Diana, en buena hora de que llevas ya 5 años corriendo y que no tengas estas molestias, y así pues avanzando con el deporte que tanto nos gusta. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. El día de hoy los invito para que a las 8 de la noche puedan sintonizar el programa ESPN. En la cadena deportiva ESPN va a ser un especial sobre el Maratón de Lima. Un especial bastante bonito en lo que fue la competencia el día 17 o 15 de mayo, no recuerdo cuándo fue este año.
o 24, 21 de mayo 21 de este año. sí. Así que los invito a que puedan visualizar el programa el día de hoy a las 8 de la noche, hora de Lima. Van a poder ver un poquito el especial de todo lo que significó esta fiesta deportiva, tanto en los 10, 21 y 42 kilómetros. Y aparte, para que conozcan un poquito más de la historia de Quien Habla y la historia de un poquito del grupo de Endurance Team, el grupo al cual tengo el gusto y el placer de dirigir, conozcan también un poquito de qué se trata nuestro trabajo. Y más que todo para que ustedes también se motiven y en su momento pues aspiren a correr un maratón o sus primeros 10 kilómetros o 21 kilómetros. Así que ya saben, la cita hoy día a las 8 de la noche a través de la cadena deportiva internacional ESPN. Hemos tenido la suerte de que se han interesado en el Maratón de Lima y hemos estado siendo actores de este gran especial. Y bueno, finalmente también un saludo especial para Cristian Rojas, gracias por tus saludos, un saludo para todos, espero de que esta segunda mitad del año sea mucho mejor para todos en todo sentido, tanto a nivel laboral, académico, deportivo, principalmente deportivo, que logremos hacer las marcas que nos estamos proponiendo. Y ahora pues viene ya el proceso de preparaciones para las Major Marathon que se vienen, ¿no? Chicago, Nueva York, Berlín. Así que a darle fuerte a los entrenamientos, a cuidarse bastante a nivel de alimentación, fisioterapia y sobre todo puedes tener siempre una actitud muy buena. No sé si quieres decir algo, Marichito. No, Oliver, igual, muchas gracias de nuevo por el desarrollo del programa de hoy, ¿no? Hablando de temas bastante importantes. A los chicos, como tú dices, ¿no? Que se cuiden ya para esta segunda parte del año, hace mucho frío, hay que calentar bien, hay que alimentarse bien también y hay que prepararse con mucha fuerza para las competencias que se vienen. Así que un saludo muy caluroso para todos. Listo, chicos, muchas gracias por su presencia. Nos estamos viendo el próximo lunes a la misma hora, 10 de la mañana, a través de radiorunning.pe. Nos pueden ubicar a través de Facebook también. Busquen en Facebook radiorunning.pe. Le dan like a la página y pueden ver no solamente este programa, sino todos los programas que tiene esta emisora radial. Listo, tengan una excelente semana. Nos vemos. Hasta luego. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece 2 vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines, conectados, todo es posible.